tiene que ser menor o igual a uno de estos valores. Y en ese caso teníamos que era un elemento simplemente apoyado, más o menos corresponde a esto, ¿no? A 15. Estamos hablando de las vigas, entonces tiene 15. En nuestra fotito, nuestra longitud valía 6 metros y como es una viga simplemente apoyada, hemos visto en los dos extremos, entonces estamos asumiendo aquí su valor de 15, estamos tomando de las tablas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar el elemento que falta? Yo despejo de esta desigualdad. D pasa a la parte del numerador, o si quieren, lo puedo hacer así, L sobre 15 tiene que ser menor o igual a D. En otras palabras, también esto se puede usar que D tiene que ser mayor a L sobre 15. ¿Cuánto era nuestra longitud? 6 metros, ¿no? Entonces yo lo estoy colocando 600 centímetros, que es lo mismo, 600 centímetros. Entonces, esa viga, para que no falle, o no pueda realizarse la verificación por deformación, tengo que dividir 600 entre 15. ¿Cuánto me da? 40 centímetros. Su canto útil de esa viga debería ser mayor a los 40 centímetros, ¿ya? Entonces, de ese ejemplito que hemos puesto, su altura útil tendría que ser mayor a 40 centímetros para no realizar la verificación por estado límite de deformaciones. Aquí vemos altura útil 40 centímetros. A ver, veremos si cumplía esa figurita, bueno, ese esquemita, esa condición, ¿no? Y hemos visto, ya se les ha presentado la anterior vez que no cumplía. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta viga debería tener una altura mayor a 40 centímetros. Aquí, ¿cuánto más o menos estamos viendo? Alrededor de 20 centímetros. Entonces, nada que ver con la altura, ¿no? Por eso, así se justifica por qué ha fallado por deformación este elemento, ¿no? Entonces, su altura para poder soportar más o menos esta longitud de 6 metros debería tener una altura de superior altura útil de 40 centímetros. Esta es una forma de darse cuenta, ¿no? Continuando entonces con nuestro tema, esperemos si no hay duda, continuar, ¿no? Va a ser rápido la clase de hoy, vamos a ir aclarando varias dudas con respecto al estado límite de deformación. Y si hay alguna duda, por favor, me paran ahí para aclarar. Ya, entonces, esta tablita se les da para esas recomendaciones. Aquí también aclarar algo. Dice viga continua en un extremo y losa unidireccional continúa en un solo lado. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una viga de 3 tramos, este valor de 18 o 26 para las losas corresponde a la viga central, siempre y cuando tenga un solo tramo en el extremo, siempre y cuando tenga un solo tramo en el extremo, ¿no? Eso nomás nos está indicando. Con respecto a las cuantías aquí, elementos fuertemente armados en vigas. Recuerden que la viga es un elemento con una de sus dimensiones menor a la otra. En este caso, la base. Toda la armadura que colocamos está agrupado, toda la armadura que agrupamos está agrupado, entonces distribuido a lo ancho de la base. Ahí está distribuido a lo ancho de la base. ¿Qué pasa en losas? Las losas son más grandes, las losas son más anchas. Y como son las losas más anchas, van a tener una menor cantidad de acero. Y por eso también se les denomina aquí elementos débilmente armados. Y por eso, como en una viga las armaduras están más agrupadas, su cuantía es menor. Mientras en losas que son más anchas, va a estar más distribuido las armaduras o más espaciadas, por eso tiene una cuantía geométrica menor, ¿no? Entonces, por eso lo dice débilmente armados. Obviamente, estas cuantías se obtienen o se hace referencia una vez conocida la armadura de refuerzo en estado límite último, ¿no? Entonces, solamente es referencia. Aquí las armaduras se pueden obtener a partir del estado límite último. Ya, entonces aquí se les deja unos valores a priori para evitar que tú realices el diseño por estado límite de deformación. Tienes que hacer cumplir solamente estos valores, nada más.
y eso también estaba en sus libros y en sus apuntes. Algunas recomendaciones con respecto a la tabla o algún cambio de material, por ejemplo, nosotros diseñamos con 500, ¿no? Pero si te llega a fierro de 400, realizas esta equivalencia, entonces ya puedes obtener los valores obteniendo los aceros para un H400, digamos, no solamente una equivalencia. ¿Qué datos necesitamos conocer? Los materiales, la resistencia característica del acero y del hormigón, las dimensiones base y altura. Y si es una losa, el ancho va a ser 1 metro. Luego tenemos las solicitaciones características M sub K, que en estado límite de servicio también lo vamos a ver más adelante, dice M sub A, ¿ya? M sub K o M sub A va a ser lo mismo. Las armaduras, tenemos una armadura traccionada en la parte inferior. En el caso de tramos, y si estuviésemos en un volado, la armadura traccionada estaría en la parte superior, ¿no? Pero AS1 vamos a conocerlo como armadura traccionada. Y AS2, la armadura comprimida. ¿Qué papel importante que juega la armadura comprimida para determinar las flechas diferidas, ¿ya? Entonces, para las flechas diferidas, está en función de la armadura comprimida. Eso hay que saberlo. Luego calculamos las resistencias medias del hormigón con una ecuación con la resistencia característica más 8. Luego hay que considerar el tipo de cemento, ¿no? Tenemos un coeficiente. ¿Para qué nos sirve esto? Para proyectar la resistencia del hormigón a una determinada edad. Entonces, por eso necesitamos saber el tipo de cemento. ¿Cuál nosotros podemos utilizar? Generalmente para cementos VH utilizaríamos el 0.25. Conociendo estos valores ya podemos proyectar o determinar la resistencia media en un determinado tiempo. También podemos determinar la resistencia a tracción en un determinado tiempo. Luego necesitamos conocer otro coeficiente para determinar ya los módulos de elasticidades, donde aquí tenemos los valores de alfa. Por lo general en nuestros proyectos vamos a utilizar, si nosotros queremos saber cuánto se ha deformado antes de las 4 semanas, o antes de los 28 días, nuestro alfa va a ser 1. Y si nosotros queremos saber cuánto se va a deformar pasando el mes o los 28 días, por lo general vamos a utilizar 2/3. Luego calculamos la resistencia media tracción, la resistencia media flexotracción, todo eso. Se les está dejando paso a pasito las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿ya? Luego determinamos los módulos de deformación. Ya conocemos que del acero vale 200.000 megapascales y del hormigón va a ser igual a 8.500 por la raíz cúbica de la resistencia característica del proyecto más 8. Eso es nuestra resistencia media. Pero este es un valor constante o un valor único inicial. Nosotros tenemos que calcular en función del tiempo. Entonces, para calcular en función del tiempo, ¿cuánto va a ir variando? A los 28 días, a las 6 semanas, al mes, a los 6 meses, al año. Entonces, yo ya puedo relacionar con esta expresión, pero donde mi dato base va a ser la ecuación que estamos mostrando aquí, ¿no? Entonces, ahí está. Una vez determinados los módulos de los materiales, yo tengo que encontrar para homogenizar o para encontrar mis propiedades geométricas fisuradas, la relación de los módulos. Siempre el mayor, que es el módulo del acero, entre el módulo del hormigón, que es el de menor valor. Entonces, ya determinamos la sección bruta, ¿no? Que es la parte de la sección sin contar las armaduras, o sea, netamente hormigón. ¿Cuánto su centro de gravedad? H medio. Si fuese una sección T, aquí tenemos la expresión, ¿no? Para las inercias brutas, igualito, ¿no? Solamente considerando nuestra sección hormigón, netamente hormigón, asumiendo que no hay fierros, B por H al cubo sobre 12. Si es sección T, ya tenemos aquí la expresión también. Luego, determinamos el módulo resistente de la sección. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces, para encontrar el momento fisurado aplicando Navier, ¿no? Aplicando Navier, lo que hemos llevado en resistencia de materiales, la tensión es igual, el momento por la distancia a la fibra extrema, entre la inercia, entonces de ahí viene la aplicación del módulo de sección. Luego, ya hemos analizado de manera bruta el elemento, ahora yo voy a analizar a la sección de manera fisurada. Entonces aquí ya tenemos las expresiones que se obtienen de resistencia de materiales. Tanto los centros de gravedad
o centros fisurados, como también las inercias fisuradas. Luego obtenemos el momento. Los momentos que se presentan en la sección va a ser entonces el cual depende de una historia de cargas. A qué edad hemos ido aplicando cada momento y todo eso. Entonces, aquí tenemos el momento de A. Este momento de A se determina entonces en función a la carga que se haya aplicado en cada situación de la obra. Por ejemplo, el momento M sub A, eh, yo voy a vaciar mi elemento y cuando voy a desencofrar, más o menos voy a desencofrar, me daré una idea a los 14 días. A las 2 semanas yo lo voy a desencofrar, voy a desimbrar, que sería el desciframiento del encofrado, de las maderas y demás. Eso yo lo voy a hacer a los 14 días y a los 14 días, ¿qué va a estar soportando mi estructura? Solamente el peso propio. Entonces, mi M sub A va a ser considerando cómo cargas al peso propio, nada más que al peso propio, ¿no? Entonces va a pasar una etapa en la cual yo ya voy a empezar a colocar la tabiquería o los muros de ladrillo. Entre el M sub A tengo que calcular en función a la carga de mi peso propio, ahora considerando la tabiquería también. Y en otro tiempo, más adelante, yo puedo colocar un piso. Puedo colocar un piso. Entonces, en otras instancias, más o menos a los 3 meses, colóquenlo así, a los 3 meses, yo puedo colocar mi M sub A. ¿Cómo lo voy a calcular? En función de mis cargas. ¿Cuáles cargas? Peso propio, peso de la tabiquería, más el peso del piso. Entonces, así va a ir cambiando M sub A en este proceso de cálculo. Como decíamos entonces, luego vamos a tener que calcular el momento de fisuración que viene por Navier, ¿no? Es la ecuación de Navier, donde el módulo resistente va a ser una relación entonces para este caso de Y sobre la inercia, ¿no? La distancia a una de las fibras sobre la inercia. Luego calculamos, una vez que tengamos el momento A y el momento fisurado, yo tengo que comparar estos dos valores, ¿ya? Yo voy a comparar estos dos valores. Entonces, ¿cómo comparo estos valores? Si el momento de fisuración es mayor a M sub A, si este valor es mayor a mi momento solicitante, entonces la sección no se fisura. Como la sección no se fisura, la inercia equivalente va a ser igual a la inercia bruta, ¿ya? La inercia equivalente va a ser igual a la inercia bruta. Que esto por lo general ocurre a edades tempranas. Por ejemplo, yo quiero determinar mis deformaciones a los 7 días o antes de los 14 días, posiblemente voy a estar en este rango. Ojo, estoy diciendo posiblemente. Pero ya pasando las 2 semanas, es posible que mi momento de fisuración sea menor o igual al momento M sub A, porque va a ir aumentando las cargas. ¿Se recuerdan? Al inicio solo tenía peso propio, luego voy a ir aumentando tabiquería, voy a ir aumentando piso y luego tengo que ir aumentando las sobrecargas. Ahí este momento se va a incrementar. Y cuando se incrementa ese momento, a medida que ha ido pasando el tiempo, yo tengo que calcular una inercia equivalente a través de esta expresión, ¿no? Que es una expresión antigua, en la cual yo voy a relacionar los momentos anteriores encontrados con la inercia bruta y la inercia fisurada. Si nos damos cuenta, en esta expresión, en la parte izquierda de la desigualdad, solamente es una ponderación de la inercia bruta a la inercia fisurada. En algunos casos o en algunos apuntes, según nos van a ver, es una interpolación. Si podría decirse interpolación o ponderación, ¿no? Yo lo llamo ponderación. Entonces, van a ponderar cuánto más o menos pertenece a la inercia bruta y cuánto pertenece a la inercia fisurada. Por eso aquí hay una resta de 1, ¿no? En tanto por 1 está, entonces es una resta de este término con este. Es un equilibrio. Si se dan cuenta, esta ecuación, por ejemplo, se utiliza en elementos simplemente apoyados o en voladizos en la sección de arranque. Ahí se aplica. ¿Qué pasa si tenemos tramos intermedios? Se recuerda, ¿no? Era una ponderación. Entonces, en tanto por 1. Entonces, si te fijas bien la ecuación, en tanto por 1, aquí yo tengo 0,5 más 0,25, 0,75, más 0,25 del otro extremo, 1. Entonces, sigue siendo una
ponderación en tanto por uno, ¿no? Entonces, de esa manera se utilizan esas expresiones. También tenemos en tramos extremos con continuidad de un solo apoyo, ¿no? Entonces, otra vez sigue siendo una ponderación, 75% en la parte central y 25% en una parte extrema. Si sumas, tanto por uno. Entonces, es una ponderación que se da según el caso que tengamos. Luego tenemos que determinar las flechas. Para la determinación de flecha, entonces, se utilizan combinaciones poco frecuentes, que son las que intervienen en la carga total de servicio. Para eso yo tengo que determinar tres tipos de flechas. Dos, donde la tercera es la suma de las dos anteriores. Por ejemplo, determino la flecha instantánea, que es la flecha producida por la carga actuante en el instante de su aplicación, sin considerar los efectos diferidos. Más adelante voy a mostrar una curvita o una gráfica. La flecha instantánea tiene forma vertical, se van a recordar en la gráfica. La flecha instantánea tiene una forma vertical, nada más en una representación de la gráfica. ¿Por qué? Porque es en un solo instante, ya, en un solo instante. Esta flecha es calculada por relaciones vistas en diferentes métodos estáticos, más o menos en resistencia de materiales, en hiperestática 1, en hiperestática 2, lo hemos visto cómo se calcula esto. Entonces, donde la carga que se incrementa, aquí está la carga que se incrementa, está en un intervalo de tiempo o en un solo instante. Y la inercia que se utiliza es la equivalente. ¿Qué va a ser K? Por ejemplo, si es un elemento simplemente apoyado, ¿cuánto va a valer K? 5 sobre 384, ¿no? Si fuese un elemento simplemente apoyado. Donde las cargas, la carga en un instante, voy a tener al inicio, puede ser solamente peso propio, pasa un cierto tiempo, va a ser esta carga, la carga de la tabiquería solamente, y en el otro instante va a ser la carga del piso. No se suman las cargas por si acaso en esta parte, depende en qué etapa o en qué instante lo haya colocado. Esa es la diferencia, ¿no? Y siempre se determina con una inercia equivalente. Eh, Hay mucha confusión con respecto a este término, ya que nosotros hemos llevado resistencia de materiales 1, resistencia de materiales 2, hiperestática 1, hiperestática 2. Pero si se daban cuenta o si se dan cuenta en esos problemas o ejemplos que diseñábamos o determinábamos solicitaciones, esfuerzos, deformaciones y demás, nosotros determinamos una flecha y un giro. La flecha muchas veces no nos daban la geometría del elemento, o si nos daban, nosotros asumíamos el comportamiento lineal, que quiere decir que había una distribución lineal o proporcional entre la deformación y la tensión o los esfuerzos. Esa era la idea. Entonces, ahí siempre calculábamos con la inercia bruta. ¿Te dabas cuenta? Con la inercia bruta. Por ejemplo, si nos daban un perfil, como sección, un elemento de madera cuadradito, yo para determinar la flecha utilizo, asumo primero que la madera, eso se va a comportar de manera elástica, entonces mi inercia, la parte del denominador, lo voy a determinar sacando la inercia bruta. ¿Cuál sería? B por H al cubo sobre 12. Eso pasa con elementos elásticos, pero nosotros ahora estamos con hormigón. Y entonces ya les ha dicho el ingeniero Muñoz en Hormigón Armado 1 que el hormigón es un material elasto viscoplástico. Es así que la inercia efectiva en el hormigón no puede ser bruta, tiene que ser equivalente. Ojo, la inercia no va a ser bruta, tiene que ser equivalente, ¿ya? Entonces, eso hay que considerarlo, por favor, siempre. Y otro, el módulo de elasticidad tiene que estar también en función al tiempo. El módulo de elasticidad tiene que estar en función al tiempo. Entonces, lo que hemos llevado en hiperestáticas, todo eso solamente sirve para elementos lineales. En hormigón armado, tú tienes que calcular sí o sí la inercia equivalente. Eh, si en algún caso se les ocurre revisar un documento, una planilla de cálculo, donde han pedido la verificación por deformación, las empresas constructoras o
calculistas cometen ese error en algunos casos, ¿no? Te dan tu elemento de hormigón armado y calculan con la inercia bruta. Hay que hacer una corrección en eso. Siempre se calcula con la inercia equivalente y en función del tiempo. Eso se aplica a elementos de hormigón armado. Ojo con eso. Luego calculamos las flechas diferidas. ¿Se recuerdan? Les he dicho que las flechas instantáneas se van a recordar, ya es una recta en un instante de tiempo. La flecha diferida ya va a ser una curva, sí, más o menos va a tener esta forma, ya va a tener una forma de curva. Se van a recordar eso. La forma de la curva va a ser esta, donde va a tender después a permanecer constante. Es una curva que trata de permanecer constante después, ya es una curva. Entonces, flecha instantánea en un gráfico va a ser una recta vertical, la flecha diferida va a ser una curva por la afluencia que va a tratar de permanecer constante después. Entonces, esta es una flecha debido a la geología del hormigón, producido por las cargas permanentes y cuasi permanentes que aumentan una flecha relativa con el paso del tiempo, después del instante de haber aplicado una cierta carga. Entonces, ¿qué pasa? En una estructura tú colocas una carga y a medida que va a ir pasando el tiempo, esta carga va a ir influyendo y produciendo una flecha a medida que pase el tiempo, ¿no? Entonces es diferente a la instantánea. Entonces, para determinar esta flecha diferida, yo tengo que conocer, como está en función del tiempo, un coeficiente en función del tiempo. Tengo que conocer la cuantía de la armadura comprimida. ¿Te fijas aquí? La cuantía de la armadura comprimida. Luego, un factor de flecha instantánea. No hay error aquí por si acaso. Es flecha instantánea. ¿Qué quiere decir? Que para determinar la flecha diferida hay un método que se sugiere que determines un factor, aquí está, un factor de flecha instantánea, a la cual multiplique a la flecha instantánea que hemos determinado en el anterior paso. Aquí está. A este paso, del anterior paso, tengo que multiplicar por este factor y yo ya voy a determinar la flecha diferida. Es una simplificación, ¿no? Una vez que tengo la flecha instantánea y la flecha diferida, ¿qué tengo que hacer? Sumar ambas para obtener la flecha total. Ahí está, nada más, para obtener la flecha total. Entonces aquí está el grafiquito, el cual quisiera que lo analicemos un poquito para que vean más o menos cómo funciona. Se recuerda, ¿no? Les decía, la recta vertical es la flecha instantánea. Entonces, aquí ver, un momentito, por favor, me voy a dar unas referencias nada más. Ahí está. ¿Qué les he dicho de la flecha instantánea? Es la recta vertical. Es esta. Aquí está. Esta es la flecha instantánea. Esto, todo lo que ves en un gráfico vertical es la flecha instantánea. ¿Dónde tienes otro? Aquí. Aquí tengo una flecha instantánea. ¿Dónde está? Aquí. Esta parte es la flecha instantánea. ¿Dónde es? Flecha instantánea. ¿Y qué era la flecha diferida? Va a ser la flecha producido con forma de curva. ¿Dónde se va a producir? En todo esto, ¿no? En todo esto se va a producir la flecha diferida. Es la flecha que aparece con el tiempo. Es la flecha que va a aparecer con el tiempo. La flecha que aparece con el tiempo. ¿Y qué más les he dicho? Que va a tratar de permanecer constante. Aquí está, ¿no? Ya permanece casi constante. Entonces, esa es la idea de diferenciar en una gráfica flecha instantánea, flecha diferida. Pero no todo termina aquí. Entonces, un poquito lo voy a cortar el dibujito para que sigamos analizando un poquito más ya esta grafiquita que es muy importante. Un, un momento, por favor.
Ya. Entonces vamos a mostrar el proceso de deformación de una viga o un forjado o losa. Eh, en etapa inicial, entonces, un poquito voy a acudir a su imaginación. ¿Qué es lo que hacemos en obra? Tenemos la superficie en la cual vamos a colocar nuestra estructura, colocamos nuestros encofrados, nuestros puntales, colocamos nuestros puntales, colocamos nuestros encofrados y luego empezamos a vaciar, ¿no? Empezamos a vaciar. Pasa el tiempo, después del vaciado, en nuestro hormigón ya armado va a empezar a endurecer. Termina de endurecer el hormigón y nosotros, una vez terminado de endurecer el hormigón, tenemos que despuntalar. A ese proceso se llama desimbrado, quitar los puntales y el encofrado. Entonces, cuando yo haga eso, ya voy a estar recién en el tiempo T sub 1, ¿ya? Es la etapa del desimbrado o cuando yo quito mis puntales y todo eso. Entonces, aquí yo tengo el tiempo T sub 1. Aquí parte mi tiempo T sub 1. Por lo general puede ser 2 semanas o un mes más o menos, ¿no? Más o menos por ahí 28 días. Por ahí más o menos este es el rango. Entonces, ¿aquí qué hago? Una vez que yo he despuntalado, ¿qué elementos o qué cargas se van a producir? Solamente dos. El peso propio de la losa y de la viga. Se va a producir entonces, o van a actuar las cargas del peso propio y de la viga, que está aquí, ¿ya? Entonces ahí está. Esa carga empieza a aparecer en el tiempo sub 1, y aquí lo tenemos, ¿no? Una vez que yo estoy colocando esa carga, va a pasar un tiempo, puede ser un mes o una semana, tengo que colocar mi tabiquería de ladrillo. Esta tabiquería de ladrillo, como ven en su grafiquita, empieza aquí en el tiempo sub 2. Esa gráfica, bueno, la tabiquería va a aparecer en el tiempo 2. Puede ser un mes, 2 meses o 3 meses después. Ya ustedes verán, ¿no? Más o menos depende de la relación. Entonces, coloco aquí y esa tabiquería va a aparecer en el tiempo de sub 2. Imagínense que sea al mes, ¿no? Si esto es 2 semanas, aquí empiezo al mes. Entonces, aquí yo aparece ya mi elemento cargado con tabiquería. Y ahí está el esquemita. ¿Dónde está apareciendo? Aquí está, ¿no? ¿Qué va a pasar? En algunas situaciones puede darse también. Una vez que yo he puesto la tabiquería, yo voy a colocar mi piso. Ahí está. En algunos textos lo dicen solado o pavimento, ¿no? Es el piso que conocemos, puede ser de cerámica y demás. Y eso lo coloco en un tiempo 3, puede ser al mes de haber colocado eso. Entonces, coloco aquí y aquí van a ver en su dibujito clarito está con rojo, con rojo. Hasta aquí quiero hacer algo, anotar algo. Para calcular, para que yo pueda calcular el M sub A, ¿se recuerdan? Había un M sub A característico. Para calcular el M sub A en esta etapa, solamente tengo que considerar el peso propio. Para calcular el M sub A en esta etapa, solamente tengo que calcular, o bueno, determinar el peso propio de la viga y del forjado. Para calcular el M sub A en otro tiempo, si he puesto ladrillos o tabiquería, tengo que calcular el M sub A en función de mis cargas que van a pertenecer al ladrillo más peso propio. En otro instante ya. Luego voy a calcular otro M sub A en T sub 3, donde tengo que considerar mi peso propio, mi carga de ladrillo y mi carga de piso. Y por último, para calcular otro M sub A, yo voy a determinar mi momento flector característico considerando qué cargas. Peso propio, eh, peso de la tabiquería, peso del piso y también la sobrecarga de uso, ¿no? La sobrecarga de uso. Y desde ahí se va a estabilizar. Entonces, ojo con ese calculado M sub A. Pero hay que considerar algo. Una cosa es calcular M sub A. Si mi elemento fuese simplemente apoyado, ¿cuál va a ser mi ecuación? Simplemente apoyado. M sub A va a ser igual a la carga que ya hemos analizado. ¿Cuál será? Una de estas. Carga, que va a ser una de estas, por la longitud al cuadrado sobre 8.
todos de acuerdo, ¿no? Si ese elemento simplemente apoyado, como vemos aquí. Su carga va a ser Q, que va a ir cambiando L cuadrado sobre 8. Para calcular la flecha instantánea, ojo, hay que tener cuidado. Como sé que es el mismo elemento simplemente apoyado, ¿cada cuánto va a valer? Ya sabemos, 5 sobre 384, ¿no? 5 sobre 384. ¿Dónde hay que tener cuidado? Primero, en la carga. La carga tiene que ser instantánea, no como en el anterior caso, la suma de cada uno, sino la instantánea. ¿Qué quiere decir? Este es el instante. En el instante T sub 1, ¿cuál va a ser mi carga instantánea? Solamente la carga que corresponde al elemento, al peso propio del elemento, forjado más viga. Listo. Eso es para un tiempo. Para otro tiempo, mi carga instantánea, ¿cuál va a ser? Para un segundo tiempo, va a ser esta. Mi carga instantánea, entonces, ¿qué tengo que considerar en mi otra etapa? Peso de la tabiquería. Solamente Q, peso de la tabiquería. Y te estás dando cuenta, no tengo que sumar ya peso propio más viga. No tengo que sumar. Luego, en otra instancia, en otro instante, ¿cuál va a ser mi carga? Cuando llegues aquí, la única, para determinar la flecha instantánea, la carga tiene que ser solamente del piso, ¿no? Y por último, cuando llegues en esta etapa, la carga instantánea solamente tiene que ser de la sobrecarga. Esas dos diferencias hay, cuidado por si acaso, ¿no? En utilizar ecuaciones hemos dicho que en hormigón armado cambia ya la relación para determinar las flechas instantáneas. Luego el módulo de elasticidad en función del tiempo y siempre la inercia equivalente. ¿Por qué? Porque es un elemento de hormigón armado, ¿no? No tenemos que tomar en cuenta la sección bruta. Luego tenemos la flecha activa, que va a ser una diferencia nada más. ¿Cuál es la flecha activa? Es este valorcito que tenemos aquí, F sub A. ¿Qué va a ser? Si tú has calculado la flecha total, si ya tenemos la flecha total, para determinar la flecha activa, ¿qué tenemos que hacer? La flecha total menos la flecha instantánea con la flecha diferida, ¿no? La flecha diferida que ya lo tenemos aquí, ¿no? La flecha diferida. Esta alturita, por si acaso, esta alturita de la flecha diferida es esta misma altura, ¿ya? Este pedacito es este mismo, ¿ya? Entonces, sumando la flecha diferida más la flecha instantánea, a la cual va a ir restado de la flecha total, yo ya voy a tener la flecha activa, ¿no? Ya estamos con el ejemplito, ya viene el ejemplo. Tenemos ahora, una vez que sacamos las flechas totales y activas, yo tengo que comparar, y aquí tenemos los elementos, ¿no? Cómo poder, a través de dos normas, uno del instructivo EH y el otro el código de la construcción. Entonces, podemos utilizar cualquiera de esas, por lo general, si se dan cuenta, se utiliza esta expresión, que es la misma que esta, ¿no? Entonces, eso sería para cargas totales, y para cargas activas podemos utilizar entonces ese también, ¿no? L sobre 400. Para cargas L sobre 400, que también lo tenemos aquí, ¿no? Los valores son muy parecidos. Entonces, depende del caso, nosotros podemos calcular entonces las fechas anteriormente determinadas, si es total con esta expresión y si es activa con esta otra, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver con el ejemplito. ¿Qué tiene que cumplirse? Que la flecha total tiene que ser menor o igual a la flecha admisible, que está aquí en este cuadro. Entonces, eso tengo que hacer cumplir. ¿Qué pasa si no se cumple? Entonces, si no cumple, hay una forma de darle una solución. Supuestamente, si no cumple, tienes que aumentar tu sección, como en esa imagen que ya se les he mostrado, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar, obviamente, una sección de hormigón más alta. ¿Por qué? Porque tiene que incrementar su inercia. Entonces, ¿cómo podemos determinarlo de manera exacta? Bueno, o aproximada. Eh, Podemos utilizar la misma desigualdad y reemplazar, ¿no? La flecha instantánea, la flecha total va a ser igual a la flecha instantánea más la flecha admisible. Entonces yo sé que la flecha diferida va a ser igual a un lambda por la flecha instantánea, y de aquí ya tenemos la flecha instantánea. Tendríamos que dar un valor de lambda que esté en función del tiempo y determinamos la inercia de nuestro nuevo elemento o nueva pieza, que es la recomendada para que nuestro elemento pueda cumplir por lo menos con la
verificación por deformación, ¿ya? No sé si hasta ahí tiene alguien alguna duda, y si no hay, pasamos con el ejemplito, que es la aplicación de todo lo que hemos dicho anteriormente. Ya, empezamos entonces con el cálculo. Entonces, aquí vamos a hacerlo de otra manera. Para una viga elaborada con H25, que es lo que se utiliza, y AH500N con recubrimiento de 3.4. Tenemos una viga que tenemos que verificar a la deformación, pero ojo con las cargas. Te está diciendo que el peso propio del forjado va a ser despuntalado o desencofrado a los 14 días, ¿no? Aquí está, a los 14 días. Luego, ¿dónde se colocará la tabiquería y el piso? 4 semanas después. La tabiquería y el piso se van a colocar 4 semanas después. ¿Te estás dando cuenta que ya hay una diferencia con el anterior gráfico? Porque en el anterior gráfico hemos puesto una tabiquería a los 28 días y el piso lo hemos colocado después, por así decir, a los 60 días, ¿no? En el gráfico anterior. Pero en este caso ya nos está diciendo, no, piso y tabiquería lo estamos colocando en una sola instancia, a los 28 días. Entonces, no hay problema, se puede hacer. ¿Cómo se va a realizar? La suma de ambos. En este caso, sí se pueden sumar ambos. ¿Por qué? Porque va a estar colocado en una sola instancia de tiempo. Luego dice, realice la verificación para deformación para un tiempo de 5 años. El tiempo que nos dan con las normas es 5 años. Si te da 10 años, tú calculas para 5, más o menos no va a haber mucha diferencia, ¿no? Si te da 10 años, 20 años, en algunos libros va así tiempo infinito. Entonces, ¿de dónde coges tiempo infinito? A partir de los 5 años para adelante ya son considerados como tiempo infinito. Nos dan entonces vista en planta la viga que tenemos que realizar o la verificación que tenemos que realizar en la viga. Entonces pasamos a el diseño. Geometría. Entonces tengo que determinar un ancho tributario o un ancho de influencia. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un elemento, aquí está mi viga, tengo otra viga supuestamente y otra viga también. Entonces yo tengo que determinar la influencia. ¿Cómo determino la influencia? Entonces, tengo aquí 5 metros. Estos 5 metros, voy a dar un colorcito. Estos 5 metros tienen que influir en esta viga y estos 4 metros tienen que influir en esta viga. Entonces, ¿cómo lo hago en esta forma? 5 lo divido entre 2. ¿Cuánto voy a tener? 2.5. Y aquí está, 2.5. Esta longitud lo divido entre 2, 2.5. Y aquí tengo 4, lo divido entre 2, ya tengo 2. Entonces, ese va a ser mi ancho de influencia. Todo lo que está ahí pintado es mi ancho de influencia. Entonces, aquí, si quieren, lo marco de otro color. Sí. Oh, no. Ahí está. Lo estoy marcando de azulcito. Entonces, es el ancho de influencia que va a venir en mi viga. ¿Cómo calculo entonces la mitad de las longitudes y sumo ambos? Entonces tendría 2.5 más 2, 4.5. Aquí está ese ancho A que estoy sacando. Ya, ese es el ancho A. Por favor, es importante ese ancho A porque más adelante vamos a hacer algunos cálculos. Luego, ¿qué hago? Calculo la inercia bruta, ¿no? La inercia bruta para verificar que este valor no sea sobrepasado por la inercia efectiva. Ya mi inercia efectiva tiene que ser menor a este valor. Entonces, por esa razón calculo mi inercia bruta y mi módulo de sección también. Entonces, como es inercia bruta, base h cubo sobre 12, tengo el módulo de sección base h cuadrado sobre 6. Luego determino la armadura. Ya me da el armado, y alguien puede verificar, cumple con este armado, 3 phi de 20. Entonces, calculo la armadura. 3 veces pi por 20 sobre 400, y aquí tengo dos basas en la parte superior, 2 phi de 16, que serían 2 por pi por 16. Aquí hay un errorcito, por favor, un error de typeo, corregir aquí, este es 2 phi de 16, fíjense el armado, 2 phi de 16, se me ha ido, todos los cálculos están bien, aquí nomás es un error de typeo, 2 phi de 16 es eso, ya, por favor, lo voy a pintar con amarillito, ya, y aquí lo voy a dejar. Por favor, aquí es 2 phi de 16. Es un error de typeo solo en esta parte, en todos los demás está calculado con 2 phi de 16.
Calculo las resistencias. ¿Qué tengo que hacer? Seguir los pasos que hemos mencionado anterior. Conociendo la característica, calculo la resistencia media, como yo tenía, asumo que es para segmentos normales, por ejemplo, cemento VH, entonces determino ese valor, luego saco, de ahí sale 0B, S25. Luego calculo la resistencia en función del tiempo, entonces como ya tengo que vale la resistencia media con presión 33 megapascales, utilizo esta ecuación, solamente voy a utilizar esta expresión y con la cual voy a determinar mi FCTM a los 14, a los 28 días, a los 90. ¿Por qué 28? Nos decían 4 semanas, creo, ¿no? Aquí está, 4 semanas. De ahí vienen los 28 días, ¿no? 3 meses, 90 días. Entonces eso está aquí, ¿no? Para los 5 años hay 1825 días. Se hacen la conversión, ahí tenemos. Todas las ecuaciones tal cual está. ¿Con cuál? Aplicando esta ecuación, determino estos valores. Luego determino la resistencia media de tracción, como mi resistencia es 25 y es menor a 50 megapascales, ya puedo obtener la resistencia media a tracción. Luego dependo o determino el coeficiente de edad. En este caso, tengo que utilizar, como tengo a los 14 días, fíjense aquí en este caso, tengo 14 días, ¿cuánto tengo que utilizar de alfa? 1. Y ese 1 está aquí. Si se dan cuenta, haciendo un zoom, lo haré un zoom. Aquí está ese 1, ¿no? A ver. Aquí está ese 1. Ahí está ese 1, no está entrando. Pero luego, para T mayor a 28 días y como mi resistencia es 25 megapascales y es menor a ese, entonces en los demás tengo que utilizar 2/3. En los demás voy a utilizar 2/3, como lo tenemos aquí, ¿no? Si se fijan, ahí está 2/3. Y empleo esta expresión, nada más. Entonces, listo, empiezo a calcular para las 4 instancias de tiempo, ahí está. Luego calculo la resistencia a plexotracción. Entonces, como ya conozco el valor medio, aquí está FCTM, ya conozco de este paso, aquí está. Entonces yo aplico en esta expresión nada más. Solamente esa, la recetita ya está bien hecha. Ahí tengo que reemplazar mis valores. Mi altura vale 45, reemplazando aquí. Hago comparaciones, entonces tengo que utilizar el máximo, te dice, el máximo de estas dos expresiones. Y sí, aquí está el máximo de estas dos, entonces por matemática, obviamente el máximo, ¿cuál va a ser? El que sea 1.15, ¿no? Esto, ¿por qué me da? ¿Cuándo se puede invertir 1.15? Porque mi altura vale 45. Si tú tomas 60, a ver, haz la prueba, si en vez de 45, si mi Vigo hubiese sido 60 o mayor a 60, de hecho, posiblemente el máximo valor va a ser este y este va a bajar de valor, ¿no? Ese va a bajar de valor y el máximo va a ser este. Pero como mi altura es menor a 60, por eso me está saliendo mayor 1.15 y ese valor va a ser el máximo de estos dos, ¿no? Si no, manualmente reemplazas, vas a llegar al mismo resultado. Luego voy, entonces con esta expresión determino aquí los valorcitos, toditos. Luego calculo el módulo fisurado por Navier. ¿Dónde está la expresión? La expresión la tengo aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, determino con esta expresión, considerando el módulo de elasticidad, el módulo resistente bruto, ahí está, de la sección, entonces, por eso es valor es constante, y determino para cada instante del tiempo. Entonces, el proceso de cálculo es por lo general moroso, eso es lo malo. Te ayuda mucho tener una hoja Excel, rápido se hace, ¿no? Entonces, bien programadito te puedes sacar rápidamente todos estos valores, porque todo está en función del tiempo. Luego determinamos el módulo de elasticidad, ahí está el módulo de elasticidad, que esto lo utilizamos como base, si se dan cuenta este 27 se va a ir repitiendo en todos estos valores, y luego saco en función del tiempo. Entonces, para cada instante voy a determinar el módulo de elasticidad. Luego el coeficiente de equivalencia, ¿no? Si ha variado el módulo de elasticidad, también tiene que variar mi relación del módulo de resistencia, donde algo que quiero que noten, que a medida que va pasando el tiempo, la relación de equivalencia va reduciendo, si se dan cuenta, ¿no? De 7.5 a 6.8, va reduciendo, ¿no? Por alguna razón, entonces, un material quiere parecerse o asemejarse más al otro hasta va a tender, ¿no? Va a tender a reducirse, eso más o menos es lo que quiere indicar. Luego determinó la geometría de la sección fisurada aplicando esta expresión. ¿Para qué? Para cada tiempo, para los 14 días,
para los 28 días, para los 90 días, para los 5 años que está ahí todo eso, ¿no? Esa es la misma expresión. Luego determino la inercia fisurada con esta expresión, igualito, para los 14, 28, 90 y para los 5 años. O sea, se copia nada más. Si se dan cuenta, ¿dónde va a cambiar entre uno y otro? En este caso sería el valor de m, ¿no? Porque está en función a la distancia. Ese es el valorcito que estaría cambiando. Y las distancias fisuradas, nada más. Entonces, continuando, aquí ya pasamos a la parte importante porque todo es un proceso de cálculo. En Excel puedes llegar a estos valores rápidamente si se programa bien. Luego, lo que sí nos interesa, la flecha instantánea. Ahí está, este valor es importante. ¿Te recordabas entonces? La flecha instantánea era una recta vertical, ¿no ven? ¿Cómo determinábamos la carga? Para determinar, ojo, la carga en la flecha instantánea, yo tengo que conocer el momento característico, momento sub A. Entonces, aquí estoy sacando a los 14 días. Al inicio, ¿qué pasaba entonces? A los 14 días he desencofrado, he desimbrado, he quitado los puntales. Entonces, eso pasa a los 14 días y ahí recién empiezo, ¿no? Y una vez que lo quite los puntales, ¿qué cargas van a actuar? La estructura solamente va a actuar a su peso propio. Entonces estoy calculando el peso propio a los 14 días. A los 14 días solo actúa el peso propio. Y como ya tengo esta carga y el elemento es simplemente apoyado, determino el momento característico M sub A. Listo. Y luego determino, bueno, ya se ha determinado en todo lo anterior el momento fisurado, ¿no? Había una etapa de momento fisurado que ya está determinado. Aquí está, ¿no? Momento fisurado ya he sacado para distintas edades. Ahí está. Entonces, ese valor ya lo conozco. Entonces, ¿qué tenía que hacer una vez determinando un momento M sub A? Tengo que comparar y comparo. 44 que he encontrado es mayor a el momento fisurado que es 22. Entonces, cuando es mayor, ¿qué quiere decir? Que la sección se encuentra fisurada. Y si la sección se encuentra fisurada, como es hormigón armado, tú tienes que determinar una inercia equivalente. Y aquí está la expresión para determinar la inercia equivalente. Entonces, hablando, sigo a los 14 días. Determino la inercia equivalente, ¿con qué razón? Para que yo pueda determinar recién la flecha instantánea a los 14 días. Voy a determinar la flecha instantánea a los 14 días. Esa línea vertical que te decía, ¿no? Esa línea vertical a los 14 días. Entonces, ¿cuál sería mi carga? Mi carga para este caso va a ser la misma, solamente en este caso la misma del peso propio, porque no ha habido cargas más adelante, no, a los 14 días he desapuntalado y solamente está sometido mi estructura a mi carga por peso propio. Entonces, considerando el módulo de elasticidad, como decíamos aquí, en función del tiempo, ¿a cuánto? A los 14 días, la inercia equivalente que lo he sacado de este anterior paso, ahí está, y la carga del peso propio, ya tengo la flecha instantánea. Listo, a los 14 días. ¿Qué ha pasado entonces? Luego, a los 28 días, yo recién he puesto, o sea, pasando 14 días más, o sea, de los 14 días más del anterior, sumo otros 14 días, ya tengo mis 28 días, han pasado 2 semanas, yo ya he puesto mi piso y mi tabiquería. En el enunciado dice eso, ¿no? A los 28 días se ha puesto piso y tabiquería. Entonces, para determinar el momento, mi carga, ¿qué valores tengo que tomar en cuenta? El peso propio del forjado, ahí está, el peso propio del forjado, del elemento que he despuntalado, ¿no? Peso propio de la viga, y recién tengo que sumar el peso del piso de mi tabiquería y de mi piso y de mi tabiquería que he puesto a los 28 días, ¿no? Ya lo estoy sumando eso, ¿no? ¿Para qué? Para determinar mi momento característico M sub A. Ahí está. A los 28 días, sí estoy sumando todas las cargas, como les decía, ¿no? Las cargas
Para determinar este momento se suman todas las cargas que lleguen a ese instante, todas las cargas. Entonces comparo con el momento fisurado y otra vez. Cuando M sub A es mayor al momento fisurado, la sección se encuentra fisurada. Y si se encuentra fisurada, y por ser simplemente apoyado, yo encuentro entonces por Bramson la inercia equivalente con esta expresión. No se repiten los pasos. Luego determino la inercia equivalente y por fin la flecha instantánea. Otra vez repitiendo, la flecha instantánea era la carga que va a venir solamente en esta recta vertical, recuerden, ¿no? Y hay que tener cuidado, uno, módulo de elasticidad tiene que estar en función al tiempo. La inercia tiene que ser la efectiva, que hemos encontrado aquí. ¿Qué pasa con las cargas? No se suman todas las cargas, sino las cargas que hemos puesto en el instante de los 28 días. ¿Cuáles serán? El piso y la tabiquería, según el enunciado. Entonces, ahí ya determinó la flecha instantánea por peso propio del forjado, que me da esto, 0.3 centímetros, ¿no? Entonces, ahí está. Hacer notar algo. ¿Qué hubiese pasado? Digamos que no conocía este concepto de inercia equivalente. Yo lo tomo aquí la inercia bruta. La inercia bruta. Aquí está la inercia bruta. ¿Qué es este valor? Este valor es de la inercia bruta. Si yo determino la inercia con el valor de la inercia bruta, que es este valor, ¿qué va a pasar con este? Es más grande, ¿no? Es más grande este valor. Entonces, como es más grande este valor, esta inercia seguro va a reducir en tamaño. Y en obra me va a dar un valor falso, un valor erróneo. Entonces, siempre se calcula con la inercia equivalente, ¿ya? Ya hemos pasado a los 28 días y luego dice que cuando llego a los 90 días voy a colocar mi sobrecarga de uso, ¿no? O sea, ya las personas ya van a empezar a habitar en mi elemento. Entonces, para calcular el momento, yo tengo que sumar todas las cargas que han intervenido, si nos damos cuenta. Tengo que sumar todas las cargas que han intervenido. Y a esa carga, sí o sí también estoy considerando o tomando en cuenta la sobrecarga Q, ¿no ve? Obviamente las personas ya están habitando. Pues ahí considero todas las cargas, sumo todas las cargas y determino el momento M sub A. Y obviamente me va a dar una sección fisurada. Como me da sección fisurada, yo determino la inercia equivalente. Entonces, yo voy comparando, nada más, voy comparando, determino mi inercia equivalente y se recuerdan otra vez, lo mismo hasta que se cansen el módulo de elasticidad en función del tiempo. La inercia tiene que ser no la bruta, sino la inercia equivalente, que ya lo hemos encontrado aquí. Y las cargas, ¿cuál tiene que ser para la flecha? Si es flecha instantánea, en la que está en la recta vertical, ¿no? En la que entra en ese instante, entonces, ¿cuál era la carga? Solamente la sobrecarga de uso de la estructura. Ahí está. Y determinamos la flecha instantánea. ¿Qué es eso? Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar a las flechas diferidas, por favor, si alguien tiene alguna duda. Ya es un proceso en el cual es repetitivo, ¿no ves? Repetitivo. Solamente hay que ubicarse cuando hemos aplicado las cargas nada más, ¿no? Solo es un proceso repetitivo. Si no hay dudas, entonces ya estoy Ingeniero, una terminando. consulta. Buenas noches. Diferidas. ¿Alguna duda? Ingeniero, una duda. Hay dos valores de alfa que podemos tomar para T mayor a 28 días. ¿Cuál se toma o en qué caso se toma? ¿Cuál valor de alfa en qué parte? A ver, Hay una tablita en la página 9. página 9, ya, vamos, está bien, aclararemos. Página 9. 8, 9, ya. Hay dos valores para T mayor a 28 días. ¿En qué caso se utiliza los alfas? Eh, ya. Te dice que el alfa va a estar en función del tiempo y la resistencia del hormigón.
Este alfa 1 vamos a utilizar cuando queramos calcular un parámetro antes de los 28 días. Por ejemplo, nos están diciendo que hemos despuntalado a los 14 días, ¿no ve? Hemos despuntalado a los 14 días. Y a partir de los 14 días ya ha empezado a actuar solamente la carga del peso propio. Entonces, como me dice que, o como yo sé que a los 14 días ha pasado eso, y ese 14 días es menor a 28, alfa va a ser 1. Por eso aquí estoy colocando el valor de 1. ¿Qué ha pasado después? Que ha pasado 2 semanas después, o sea, ya he llegado a los 28 días, para el valor de alfa, ¿qué te dice? Cuando ya pases los 28 días y tu resistencia del hormigón sea menor a FSK, tú tienes que utilizar 2/3. Ahí está. Entonces, si hubiésemos tenido 3 semanas, a ver, en tu caso, si hubiésemos tenido 3 semanas, ¿cuánto hubiese sido el alfa? O por lo menos por el chat, ¿no? Algunas respuestas en el chat, a ver, en el chat, si hubiese sido mi alfa a las 3 semanas, ¿cuánto hubiese utilizado de alfa? Madrid en el chat. 1, ingeniero. Uno, Eso. ¿Por qué? Eso. ¿Por qué? Porque eh, las 3 semanas equivalen a 21 días y 21 días es menor a 28. Aquí hubiese utilizado 1. Pero si te dice luego, puede haber también a los 60 días, ¿no? Entonces a los 60 días es mayor a 28 y mi resistencia del hormigón menor a 50, tengo que utilizar 2/3. Y por eso aquí en toditos es 2/3, 2/3, 2/3. ¿Está clara la duda? Sí, ingeniero, una consulta más. Nosotros Dime. los tiempos en el que se colocan el piso, la tabiquería, ¿qué pasa si en obra no cumplimos con esos tiempos? Porque siempre existen, ¿no? Algunos percances en obra. La única forma de determinar los tiempos o tener un control del tiempo es a través del libro de órdenes, ¿no? Si la obra es de mucha importancia, entonces en el libro de órdenes colocamos las actividades. De ahí podemos sacar los tiempos y demás. En el caso que existan retrasos, obviamente tienes que asumir, no digamos que no se ha desencofrado a los 14 días. Ha pasado, como en este caso, pandemia y demás, un mes, ya nos coloca en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, no en riesgo de la estructura, sino que en problemas respecto a qué vamos a considerar. Entonces, hay que escribir lo que se tiene, no hay otra, ¿no? Por ejemplo, si te has retrasado un mes, tienes que escribir mayor a 30 días, ya no 14, ese 14 seguro va a cambiar a 2 meses y demás. Se coloca o se toma la fecha en la cual tú estás viendo en el libro de orden, ¿no? Ahora, eso es cuando las obras son importantes. Y, en el caso que tengas obras privadas, por ejemplo, si te dice construir o una obra privada en la cual el dueño te dice que se lo construyes o ha tenido algún retraso, entonces tú tienes que preguntarle al dueño más o menos cuándo han vaciado, cuándo te va a dar una fechas o fechas referenciales con la cual tú vas a poder determinar el día en la cual se han colocado, ¿no? Eh, hay que partir, en el caso que no conozcas nada, hay que partir de un dato inicial, preguntando siempre, ¿no? O al maestrito, ¿cuándo han empezado? 14, tendrías que estimar, no hay otra, porque eh, este cálculo o verificación por deformación es estimado, por si acaso, no es exacto. Van a leer en la bibliografía y está en sus apuntes del ingeniero Muñoz para determinar de manera exacta una flecha, tenemos que realizar una doble integración, han debido leer, ¿no? Con una doble integración podemos determinar los valores exactos, pero siempre se parte de un valor inicial. Entonces, este es un método aproximado, más o menos. No sé si está claro. Está claro, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, continuando entonces, vámonos con las flechas diferidas, ¿no? Entonces, si hemos encontrado las instantáneas, entonces un método de simplificación, volviendo a repetir porque es un método aproximado, para encontrar las flechas diferidas, estas en este método van a estar en función de las flechas instantáneas. Entonces, yo tengo que encontrar
un coeficiente y ese coeficiente tiene que multiplicar a estas flechas instantáneas con la cual voy a determinar de 100 mis flechas diferidas. O sea, si no tienes las flechas instantáneas, no vas a poder encontrar las flechas diferidas, ¿ya? Entonces, necesito encontrar ese coeficiente y multiplico a las flechas instantáneas y ya tengo las flechas diferidas. ¿Cómo se recuerda? Las flechas instantáneas que eran la recta vertical, ¿no? Una recta vertical y una recta en un tiempo y otra recta en otro transcurso de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué forma tenían las flechas diferidas debido a la afluencia? Entonces, tienden a ser constantes, ahí está, entonces lo voy a cambiar de colorcito, ahí está, ese color naranja que ven, un poquito le aumentaré el grosor. Ya, entonces tengo que encontrar la altura, si ustedes quieren, o el desnivel entre estos dos puntos, ¿no? La altura o la distancia vertical que tiene esta curva. Tengo que encontrar, esa es la flecha diferida. Entonces, si nos damos cuenta, esta flecha no actúa en un instante, sino en un tiempo, y ese tiempo eh, es un intervalo de tiempo. Es un intervalo de tiempo, aquí está, es un intervalo de tiempo. Por eso, aquí estamos colocando flecha diferida al inicio por peso propio de 14 a 28 días. 14 sería esta recta de aquí, de la izquierda, y el otro instante es 28. Entonces yo tengo que determinar la flecha diferida que ha aparecido entre los 14 y 28 días. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Yo tengo una tablita que se les ha dado al inicio también, está ahí en la parte teórica, lo van a volver a repasar. Entonces me dice 14 días. Yo encuentro primero este valor. Entonces, para 14 días, que es 2 semanas, ¿cuánto va a ser? Yo tengo un coeficiente de 0,5. Luego vengo para 28 días. Puedo aproximarlo ya a un mes. Por si acaso, esta tabla puede interpolarse, pero no se puede extrapolar. No se puede extrapolar. ¿Qué pasa si te hubiesen dicho a la semana? A la semana se ha desencofrado. Difícil, ¿no? Pero si te dice a la semana, tú tienes que considerar 2 semanas. Ninguna tabla se puede extrapolar, siempre interpolar. Y si tienes un valor intermedio, podrías interpolar. En este caso, tenemos un mes. Uno va a decir, pero es 28 días. Nosotros estamos tomando 30 días como un mes. Entonces, aproximadamente podemos tomar directamente ese valor, ¿no? El que nos da de 28 o el que dice un mes. Entonces, ahí ya tenemos el otro valor. Para un mes, 0,7. Y lo tenemos aquí con ese valorcito de 0,7. Como ya conozco esto, tengo que determinar la cuantía de la armadura comprimida. Entonces, 2 fi de 6 por el ancho de la viga, que es 25, y por la altura útil, ¿no? 45 menos 3,4. Entonces, aquí ya tengo ya la cuantía. ¿Cómo saco el factorcito de la carga instantánea? Entonces, restando los dos valores que obtení de la tabla de las fechas de 28 a 14, y entre esta expresión ya tengo 0,168. Este factor tengo que multiplicarlo a la flecha instantánea y ya voy a tener mi flecha diferida 1. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? ¿Cuál sería mi flecha diferida 1? Sería la altura nada más, ¿no? Esta altura que viene de aquí hasta aquí. Esta alturita estoy obteniendo, ¿no? Esta alturita. Si ustedes ven, estoy obteniendo esta alturita. La flecha diferida 1. Eso estoy obteniendo. Luego paso a lo mismo. La flecha diferida empiezo a determinar de los 28 a 90 días. De los 28 a 90 días igualito. 28 días un mes y los 90 días aproximadamente 3 meses. Entonces, el mismo proceso de cálculo se repite. Encuentro los valorcitos, para un mes 0,7, para 3 meses es 1, hago la diferencia y otra vez, ¿no? En este caso, este coeficiente tiene que ir multiplicando. Aquí quisiera por favor que aclaren algo. Este coeficiente voy a multiplicarlo siempre a mi flecha instantánea encontrada, pero del peso inicial, más el dato, fíjate, este dato del anterior procedimiento, del último paso, la flecha diferida 1. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no?
0.072. Ese dato es la copia del anterior, ¿ya? Multiplicas al factor más la flecha diferida del anterior paso. Listo, ahí está. Y eso voy a ir haciendo. Ahora me falta para la flecha diferida de 90 días a los 5 años. Y si te das cuenta, si te dice 10 años, a los 100 años, 50 años, 40 años, el máximo valor que tenemos para 5 años. Entonces tú para 5 años lo máximo que puedes calcular. Si te da 10 años, asumes para 5 años y listo. Porque va a variar muy poco, ya la estructura se va a estabilizar. Si no va a haber problemas o incrementos innecesarios de carga o que uno no sepa, no va a pasar nada con la deformación. Si va a conservar, sigue la misma sobrecarga de uso, no se va a incrementar más la deformación. Va a haber muy poca diferencia, por eso están dando, en 5 años se va a estabilizar esa deformación, ¿no? Obvio, si uno que ha diseñado una estructura que era para un dormitorio y luego lo ha vuelto un almacén de una imprenta, uno tiene que saber, ¿no? Porque ese cambio sí va a incrementar pasando los 5 años, pero se asume siempre que los ambientes no tienen que cambiar de uso con respecto a las cargas, ¿no? Tienen que mantenerse por lo general. Ahora, de 95 años calculamos, ya tenemos los factores de la misma forma, ¿no? El factor que estamos sacando, este factor que estamos sacando tiene que ir multiplicado a la flecha instantánea inicial y sumarle como flecha diferida la que hemos encontrado en el anterior paso. ¿Cuál sería? 0.180. Ahí está aquí también, ya está sumado aquí. Entonces, eso hacemos, sumamos, ya tenemos las flechas diferidas. Luego, ¿qué hacemos? Tengo que encontrar la flecha total. Entonces, ¿cuál va a ser? La suma de todas las flechas instantáneas más diferidas. Sumo toditos y aquí tengo finalmente eh, mi viga se va a deformar 1.889 centímetros. 1.889 centímetros, casi 2 centímetros, ¿no? Luego calculo las flechas admisibles de la tabla que les he mostrado, ese de color verde. Entonces de ahí yo tengo que encontrar el mínimo de estos dos valores. Saco, ¿cuánto es el mínimo de estos dos valores? Es 1.92. No van a diferir mucho. Uno te va a dar 1.8, el otro 1.85. No van a diferir mucho, pero se elige por el lado de la seguridad el mínimo de los dos. Entonces yo me doy cuenta que este valor 1.889 es menor a 1.92. Entonces cumple mi comprobación. Con la flecha activa, ¿qué era la flecha activa? Como ya conozco la flecha total, el grafiquito tienen que fijarse, ¿no? Es la flecha total. A ver, mire un ratito el gráfico. Aquí está. Esta es la flecha activa, ¿no? A ver aquí. Esta es mi flecha activa. ¿Cómo calculo? Si ya tienes la flecha total, que es esta, ¿cómo calculas la flecha activa? La flecha total menos este tamañito. ¿Y este tamañito a cuál corresponde? A la flecha instantánea más la flecha diferida en la segunda instancia, más o menos, ¿no? O de la primera a la segunda instancia. Calculas esta alturita y listo, ya tienes la flecha activa. Y eso es lo que estamos haciendo. La flecha total menos esos dos valorcitos. Ahí está, la flecha total menos la flecha instantánea y la flecha diferida 1. Tenemos el resultado de 1.386. Viendo la tabla, ese valor tiene que ser menor o igual a L sobre 400. La longitud, ¿cuánto era? Una viga de 4.8 metros. Entre 400 y 1.2. Por tanto, cumple, ¿no? Cumple con el... no cumple. Mira, ahorita me estoy dando cuenta. Aquí, por favor, faltaba no cumple la flecha diferida, ¿no? Se me hace no ir eso, por favor, lo voy a marcar con rojito, no cumple, ¿ya? Ahí está. Y eso sería todo, ¿no? En el caso que no cumple, tendríamos que ver mucho, a nivel general y global cumple, entonces, es- ¿qué pasaría en este caso? Ya depende de la decisión del supervisor, ¿no? Aprobar o desaprobar. Si eres muy exigente, tendrías que hacerlo cumplir. Tal vez aumentar un poquito más la sección, unos 5 centímetros más. De hecho, ya va a cumplir. O reducir la luz, ¿no? O reducir la luz también. Va a ser que cumplan estos valorcitos, ¿no? Pero no veo mucha diferencia, ¿no? Como no es mucha la diferencia,
Entonces, se podría aceptar en este caso, ¿no? Cuando la diferencia sea muy amplia, entonces se tendría que rechazar el proyecto o decir que vuelva a realizar sus cálculos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ah, ya. ¿No hay alguna pregunta? Ya, entonces, hasta aquí terminaríamos, pero una última aclaración más, yo creo que les va a servir esta aclaración importante. Veremos la fotito anterior. Mm, ahí está. Eh, espero que vean el elemento en PowerPoint. Ahí está. Aquí está mi elemento deformado, ¿no? Entonces ya hemos visto algunos de los problemas. La altura, ¿cuál tendría que haber sido? Mayor a 45 centímetros, ¿no? Tal vez darle 50 centímetros o mayor igual a 45. Es decir, si le dábamos esa viga, posiblemente la deformación no hubiese sido tan notoria, ¿no? Como en este caso. Y esto pasa, créanme, en este caso más o menos tendríamos una viga plana, ¿no? Ojo, las vigas planas pueden presentar este tipo de deformaciones. Entonces, se le puede dar una ayuda para que yo determine una flecha. En el anterior, si se dan cuenta, no cumplía un parámetro, más o menos era muy pequeñito. ¿Qué pasa si tú encuentras una flecha? Puedes realizar un diseño contra flecha. Entonces, si tú verificas o para evitar algún error o alguna deformación posterior, tú puedes hacer el diseño de contraflecha. ¿Qué quiere decir? Si encuentras la flecha de este elemento de hormigón, más o menos hemos sacado 2 centímetros, en la etapa de construcción tú podrías elevarlo un poquitito, los 2 centímetros en la parte central. ¿Listo? Con los puntales un poquito lo elevas para que a medida que vaya pasando el tiempo vaya asentándose, ¿no? Entonces, esa es otra forma de darse una ayuda con elementos que posiblemente puedan deformarse. Entonces, podrías ayudarte con la contraflecha que nosotros ya hemos sacado, ¿no? Si sacas una flecha, le das al puntal central, le das esa diferencia, entonces tu elemento ya le das una especie de curva convexa para que con el tiempo vaya asentándose, ¿no? Esa es una forma también de ayudarnos con la determinación de flechas. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ingeniero, disculpe, no estaba comentando que se realiza a tiempo infinito esta consideración de deformación. ¿En qué caso se considera tiempo infinito? El tiempo infinito solamente es una denominación. Cuando lleven ya hormigón pretensado, igual es una forma de decir para cualquier tiempo a partir de ella. No te está diciendo que sea un tiempo para 1 millón de años. O sea, es una simbología nomás que le están dando. Tiempo infinito que en este caso de hormigón armado te está diciendo para mayor a 5 años, ¿no? Así puede ser 5 años con 1 mes y es tiempo infinito. 10 años, tiempo infinito. 15. O sea, es una denominación simbólica nomás que lo están dando. Nada más. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Eh, tengo una dudita en el problema, es en el punto final, cuando no cumple, lo Sí. divide L sobre 400, el valor de L lo toma 480, porque creo que en el problema nos sale 450, o estoy No, no, equivocado. veremos. Ya iremos aclarando qué es L400, la longitud de la viga. L400, o sea, 4,8 metros. Y si nos damos cuenta, aquí está. Aquí está ese valorcito. Ya, entonces es la longitud de la viga, ¿no? Los 4,8 metros. Ah, O la ok, distancia ingeniero, entre apoyo. sí, ahora sí. No, no está bien la Ok, aclaración. gracias. Listo. Eh, eh,
En la tabla dice L sobre 400, tú lo puedes colocar en metros o en milímetros, al final se va a cumplir, pero es mejor utilizarlo en centímetros, ¿no? Para tener una orden de magnitud y todo eso. Como les decía con respecto a las anteriores flechas, tú puedes darle 1.2, pero sabes que con el tiempo y como su compañero, o sea, a tiempo infinito posiblemente se va a estabilizar, ¿no? Para no hacerte problema, no decirle cuando estés construyendo 1.2 centímetros exactamente me lo tienes que subir un poquito más en el puntal. No, tendrías que decirle 1 centímetro, algo también que pueda más o menos tener control de la magnitud, ¿no? Si le dices 1.2, muy estricto también te estás dando. Recuerda que las eh, flechas van a aparecer en el transcurso del tiempo. No significa que a la hora de vaciar, rápido va a aparecer la flecha, ¿no? En la imagen que les he mostrado, va a pasar un cierto tiempo, cuando ya la ha puesto las viguetas, ahí es empezado a deformar, ¿no? Ese elemento. ¿Alguna otra duda más? Bueno, con respecto a la materia, se les ha dejado la parte de punzonamiento ya en la plataforma. Por favor, tienen que leerlo para el día miércoles, que va a haber su control de lectura. Y ahora también se les puede dar una semana más, pero es mejor tener los controles de lectura porque eso a mí me garantiza que ya hayan leído algo, por lo menos hayan leído algo, para pasar otra vez ya directamente a los ejemplos y cálculos. Ya entonces, para el día miércoles su control de lectura de funcionamiento, lo voy a anotar ahorita en el grupo del WhatsApp para que todos estén al tanto. Y el día sábado, de seguro, obviamente, con JTP ya estaríamos igualados el funcionamiento. Este método, el estado límite del servicio de deformación es largo y es moroso, ¿no? Entonces, muchas veces en los exámenes no se pregunta, y si se pregunta va a ser de algo concreto y, digamos, determinar la flecha a los 14 días. ¿Cuánto es así? Algo bien cortito, ¿no? Que no demore mucho, porque si les dice a los 6 años y es más, es moroso, y yo no lo voy a hacer por lo menos de esa manera, ¿no? Si les pregunto, la deformación va a ser en un tiempo bien cortito, de un cálculo simple y nada más, ¿no? Porque es moroso. Por eso también se hace esta aclaración. Lo que sí es importante es el funcionamiento. Entonces, eso lo vamos a llevar el día miércoles. eh, a las 6:30 va a ser su control de lectura, y a esa hora también yo voy a dejar el documento, o voy a tratar de dejarlo un poquito más antes, y el próximo sábado ya estarían llevando también funcionamiento con JTP, y ahí sí o sí ya vamos a ir igualándonos en todos los temas que se tienen en la materia. ¿Ya? Entonces, para el día miércoles, para su control de lectura, por favor, lean funcionamiento, que ya está publicado en la plataforma del ingeniero Muñoz. ¿Alguna aclaración? Ya, si no hay ninguna aclaración, les agradezco por habernos reunido un día domingo, y vamos a tratar de que no sea así, ¿no? Y si hay alguna aclaración con respecto al domingo, como les decía, el anterior semestre hemos hecho un día X igual, que un compañero ha mostrado una fotito interesante. ¿Cómo se solucionaría esto? Entonces, de la nada nos hemos animado, ¿no? Ya, entonces ahorita nos conectaremos, ya los que estaban interesados, así. Y agradezco a ustedes en esta etapa, pero era para estar a la par con JTP. Ahora sí vamos a poder ir tranquilamente en la materia. Sin más que decir, me despido hasta el día miércoles y espero que les vaya muy bien. Chao y gracias por todo. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Chao, ingeniero. chao. Bien. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, chao.